Cordiales saludos, apreciados estudiantes. Nos volvemos nuevamente a reencontrar para dar continuidad a nuestra primera clase, tercera parte. Hoy entablaremos el tema de las teorías sociales. Es bueno comenzar siempre con la definición. ¿En qué consiste una teoría? Nos dice que la teoría es la parte especulativa de una ciencia y trata un sistema consistente formado por observaciones, ideas y postulados que tratan de explicar ciertos fenómenos. Así tenemos la teoría del caos, de la evolución, la teoría de la relatividad, entre otros. ¿Cuáles son las características de una teoría para que podamos comprender mejor? Deben ser consistentes. La teoría es una de sus características. Eso quiere decir que deben ser estables y durables. Es decir, si una teoría aparece hoy, mañana no puede aparecer otra teoría que eche por tierra sus afirmaciones. Debe ser medianamente durable en el tiempo y estable. Eso implica que fácilmente no pueda ser rebatible o sustituida por otra teoría. También deben describir y explicar fenómenos observables. Esos fenómenos deben poder ser observados desde el punto de vista de la técnica científica, no del observable desde el punto de vista de poder mirar y ver. Y otra de sus características es que ofrecen predicciones válidas, verificables. Esas predicciones que hacen esas teorías deben ser válidas y deben ser comprobables por sobre todas las cosas. En el siguiente punto vemos que las teorías sociológicas se dividen en dos grandes grupos, en la macrosociológica y las teorías microsociológicas. Veamos en qué consiste la teoría macrosociológica. Macro viene de grande, nos dice que estudia los patrones a gran escala y que se ocupa de analizar las grandes colectividades sociales, como ser la población humana, la ciudad, etc. Y los temas que más analiza son aspectos como la guerra, la pobreza, el desarrollo, la crisis ambiental, entre otros. Vemos que los temas de que se ocupa la macrosociológica o la teoría macrosociológica son muy abarcantes, son temas globales. Entonces, la teoría macrosociológica establece que el hombre es influenciado por las relaciones sociales a gran escala, es decir, la sociedad influye en la conducta, en la forma de pensar, en la forma de ser del individuo. Sin embargo, en la teoría microsociológica, micro viene de pequeño. Nos dice que centra su análisis en pequeños grupos, en el ámbito de la vida cotidiana y las experiencias de las personas. Es decir, estudia las realidades cotidianas de las personas en su propio ambiente. Dice que la conducta del individuo está condicionada por su entorno social próximo, por el círculo comunitario de su vecindad, de su barrio, y estudia fenómenos sociales con estructuras más pequeñas como la familia, el círculo de amigos, y los temas de que trata son la naturaleza de la familia, el papel de la mujer, la pareja, etc. Entonces, la microsociología dice que el hombre social es influenciado por su círculo próximo. Sin embargo, la macro dice que el que moldea la conducta, la forma de ser de una persona es la sociedad toda. Nos vamos a lo que nos compete principalmente hoy, que son las principales teorías sociológicas. Tenemos tres. Tenemos el funcionalismo estructural, que corresponde a la teoría macrosociológica, porque abarca un gran aspecto. Luego tenemos el interaccionismo simbólico, que corresponde a la microsociología, abarca aspectos más de análisis más pequeños de las estructuras sociales. Sus temas son más específicos y no abarcantes. Y por último tenemos el socialismo científico, que también corresponde al enfoque macrosociológico. Empecemos con el funcionalismo estructural, una de nuestras primeras teorías que abarcaremos en esta clase. Es una teoría que concibe a la sociedad como un organismo vivo en el que todos sus miembros se hallan en continua interacción y cooperan para cubrir sus necesidades en base a objetivos y valores comunes.
Esta teoría afirma que en la sociedad lo prioritario, o sea que lo fundamental es lo social y no lo individual. El propósito de la sociedad es mantener el orden y la estabilidad social. ¿Por qué compara con un organismo vivo? Nos dice que el organismo vivo evoluciona y que también la sociedad evoluciona. Eso en términos comparativos. Y que en un organismo vivo, un ser viviente, cada uno tiene elementos u órganos. Y que si uno de los órganos falla, ya puede afectar a otros órganos. En el caso de un organismo vivo, falla el corazón, automáticamente afecta el funcionamiento de otros órganos vitales. Y la persona, el organismo vivo se ve afectado. Lo mismo ocurre en una sociedad, conforme a esta teoría, en donde cada miembro tiene funciones específicas y todos son necesarios para mantener el orden y la estabilidad social, y que si uno de los miembros, que es un elemento importante en esa función, falla, automáticamente afecta la función de los otros elementos o funciones de las personas dentro de la sociedad. Esta teoría pone en relieve el consenso. ¿Por qué el consenso? Pues considera que las normas y los valores sociales son muy importantes para la existencia de la sociedad, porque afirma que el orden social se basa en un acuerdo tácito entre sus integrantes. ¿Por qué un acuerdo tácito? Porque cada integrante sabe cómo obrar, qué debe hacer y qué no debe hacer, qué reglas morales, éticas y convencionales respetar, y conducirse de una manera en la que cada uno ya sabe qué actitud tomar, por decirlo así, desde pequeños detalles como saludar, etc. Nos dice que la sociedad está conformada por instituciones sociales que determinan y exigen el cumplimiento de la tarea a cada uno de sus componentes. Sus representantes más importantes, o sea que el precursor de esta teoría es Emilio Durkheim, y a continuación otro importante representante es Augusto Comte y Bronislaw Malinowski. Son los más importantes representantes de esta teoría. Luego tenemos el interaccionismo simbólico. Sostiene que la base de toda relación social es la comunicación, y sin la comunicación no hay sociedad. La sociedad se comunica mediante el intercambio de actos simbólicos. Pueden ser gestos, palabras, entonación, expresión del rostro, y ellos permiten transmitir información y expresar ideas, experiencias de cada uno, así como también sentimientos, y mediante eso le entendemos a los demás. Esta teoría enfatiza que para entender al ser humano o la conducta del ser humano, la comunicación es vital. Por eso le atribuye esa importancia muy relevante. Es decir, que no concibe la sociedad sin comunicación. Y eso es algo bastante real. Imaginémonos los seres humanos que no podamos comunicarnos. ¿Cómo podríamos socializar? ¿Cómo podríamos saludarnos? ¿Cómo podríamos conversar? ¿Cómo podríamos debatir? ¿Será que fuese posible esta comunicación virtual que estamos teniendo ahora sin la comunicación, sin los signos convencionales? Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje hablado, escrito, los símbolos, los dibujos son signos convencionales, es decir, no son naturales sino creados por el hombre. Entonces podemos resumir que el interaccionismo simbólico, esta teoría, afirma que la comunicación es trascendental para las relaciones sociales de los individuos. Sus máximos exponentes son George Herbert Mead, Herbert Roemer, Goldman, entre otros. Finalizando tenemos el socialismo científico. Esta teoría corresponde al enfoque macrosociológico, porque su análisis o estudio es mucho más abarcante. Analiza la economía, analiza lo social, analiza lo político, por lo tanto es más abarcante. Karl Marx reconocía que la lucha de clases era el motor de la historia. El hombre en sus inicios vivía en un estado de ayuda permanente, en donde todos cooperaban
para subsistir, ya sea para alimentarse, para cobijarse, para defenderse de las bestias de ese momento, de los animales o de otros grupos primitivos, sean tribus o algo por el estilo. A esta fase se le denominó comunismo primitivo, porque todos ayudaban en los aspectos comunes. Luego surgieron las formas de explotación del hombre por el hombre, a lo que él llamó esclavismo o esclavitud. En la primera parte, en el comunismo primitivo, los hombres eran libres. Luego surgieron los hombres libres y los esclavos. Ya en la época donde el hombre era explotado por el hombre, aparecieron las clases sociales denominados patricios y plebeyos, es decir, la clase alta y el pueblo, en este caso los plebeyos. Él afirma que la lucha de clases es vital y enfoca que debe hacerse en tres frentes: en la lucha económica, que consiste en el enfrentamiento entre las clases opuestas y que es con el propósito de objetivos económicos, es decir, la lucha entre el pueblo y entre la clase dominante, entre el pobre y entre el rico. También enfatiza la lucha ideológica, que se sucede en el terreno de las ideas. Las ideas burguesas contribuyen a mantener la dominación de la clase explotadora sobre el pueblo. Y la lucha política, que consiste en la confrontación por el poder político, la lucha del pueblo contra el poder del Estado, que esta lucha es necesaria para aplicar reformas y que la lucha revolucionaria pretende cambiar de forma radical a la sociedad en que se vive. O sea que él defiende estos tipos de luchas para que el pueblo, el proletariado, viva en una situación mejor y no explotada por los patricios o la clase dominante. Los dos máximos exponentes de esta teoría, que son Karl Marx y Engels, afirmaban que el socialismo debía eliminar las clases sociales en una sociedad. Todos deberían ser iguales. ¿Cuáles son las principales características del socialismo científico? Veamos algunas. La estatización de los medios de producción. ¿Qué implica eso? Que todos los medios de producción deben pasar en poder del Estado. Que el sector privado no puede ser propietario de los medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción estamos hablando de industrias, fábricas, ingenios. La otra es suprimir la sociedad de clases, es decir, todos deben ser iguales en cuanto a clases sociales. La abolición del derecho a la herencia, es decir, el hijo no puede heredar los bienes de sus padres. La centralización y estatización de los intermediarios financieros, es decir, que los bancos, las financieras, solo pueden estar en las manos del Estado, tampoco pueden tener propietarios del sector privado. La educación debe ser pública y gratuita y solo a cargo del Estado. No pueden existir universidades, colegios ni escuelas a cargo de propietarios privados. Los trabajadores trabajarán, valga la redundancia, según sus necesidades y posibilidades. Estas son algunas de las características principales del socialismo científico. Y ya vimos quiénes son sus máximos representantes, Karl Marx y Engels. Espero que hayan comprendido mejor estos temas de suma importancia para que podamos comprender en clases posteriores algunos temas que tienen relación con estas teorías sociológicas. Fue un gusto compartir y hasta pronto.